Hay algunos discos de música que lamentablemente solo unos pocos han podido escuchar, ya que o nunca fueron completados al 100% o simplemente nunca fueron lanzados comercialmente. Por eso, acá tenemos un recopilatorio de todos esos discos que nos encantaría poder escuchar, pero que lamentablemente hasta el momento siguen sin ser publicados. Jimi Hendrix Black Gold. Cuando Jimi Hendrix murió a sus 27 años, dejó muchísimas canciones sin lanzar. En ese momento él estaba trabajando en su cuarto álbum de estudio que lamentablemente no logró completar. Álbumes póstumos lanzados oficialmente como The Cry of Love, Voodoo Soup o First Rays of the New Rising Sun son intentos de reconstrucciones de ese álbum planeado por Hendrix. Pero hay un álbum o un conjunto de grabaciones que se esperaba fueran un álbum que Hendrix dejó grabadas y que hasta el momento no hemos podido escuchar los fans. Me refiero a Black Gold, el considerado santo grial de la música de Hendrix, que probablemente era la base con la que se construiría su quinto álbum de estudio y que actualmente está en posesión de su hermanastra Janie, sin que casi nadie lo haya podido escuchar. Este era un proyecto de álbum conceptual muy ambicioso en el que Hendrix cantaba fragmentos de su propia vida y que iba a ir acompañado de una película animada sobre una estrella de rock negra. A principios de 1970, Hendrix grabó un ciclo de canciones autobiográficas en su apartamento de Greenwich Village que tituló Black Gold. Meses después, en un festival, Hendrix le dio las cintas a su baterista Mitch Mitchell para que las escuchara y comentara sobre los requisitos necesarios de la sección rítmica para grabar las canciones. Después de la muerte de Hendrix en septiembre de 1970, Mitchell simplemente se olvidó de las cintas, aparentemente sin saber que eran masterizaciones únicas. Durante 22 años estas grabaciones estuvieron guardadas en una caja Ampex que Hendrix cerró con un paliacate y que etiquetó como BG. Hasta ahora ninguna de estas grabaciones ha salido al mundo, a pesar de que por allá del 2010 Jimi Hendrix mencionó que estas grabaciones serían lanzadas a finales de la década, lo cual nunca pasó. Pink Floyd Household Objects. Household Objects hubiera sido el noveno álbum de estudio de Pink Floyd, es decir, el que le sigue a Dark Side of the Moon del 73. Fue grabado entre octubre y diciembre de ese mismo año y que lamentablemente la banda desistió del proyecto por limitaciones técnicas de la época. Lo que pasa es que este álbum iba a consistir, o al menos iban a tratar, en un disco hecho completamente con objetos que existen en una casa común y corriente, así sin instrumentos musicales, solo artículos del hogar. El proyecto finalmente fue abandonado, no sin antes haberle dedicado horas de trabajo y grabaciones, detenido solo por 2 presentaciones en vivo que tuvieron. En este tipo de proyectos es difícil entrever la línea divisoria entre una obra maestra, un álbum conceptual, ambicioso, súper innovador, o una idea ridícula causada por el uso prolongado de estupefacientes. Supergrass Release the Drums. Supergrass fue una emblemática banda de Britpop y rock que por allá de finales de los 90 y principios de los 2000 tenían una gran popularidad. Después del lanzamiento de su sexto álbum de estudio, Diamond Hoo-Ha, del 2008, empezaron a escribir lo que sería su disco más electrónico, caótico y oscuro, inspirado en el krautrock y la música drum. Ellos mismos lanzaban comentarios a la prensa diciendo que el disco iba tomando buen rumbo, estaban inspirados y que se sentían muy colaborativos en las grabaciones. En muchas de las nuevas canciones habían decidido cambiar los roles que asumían en los instrumentos normalmente para crear nuevos sonidos. En algún punto de los momentos finales de la producción del disco, porque incluso ya tenían nombre para el álbum, Release the Drums, los integrantes se dieron cuenta que cada uno había desarrollado gustos por géneros musicales tan distintos que era imposible ponerse de acuerdo para crear algo que les gustara a todos. Y pues no les quedó de otra que tomar la decisión de desintegrarse antes de terminar haciendo algo de lo que se decepcionaran verdaderamente. Y así, después de 17 años de una prolífica carrera, decidieron terminar la banda antes de lanzar este álbum, el cual lo tenían casi acabado cuando se separaron. Incluso se reveló después que a pesar de la disolución, Cooking Beanie le editaría el disco y lo lanzaría al mercado. Lamentablemente, hasta el momento, esto nunca ha pasado, y parece ser que al final de cuentas, el álbum nunca fue terminado realmente y por lo tanto, nunca lo podremos escuchar. Eros Deftones.
Deftones trabajó arduamente en lo que sería su sexto álbum de estudio, le puso nombre Eros y fijaron la fecha de lanzamiento para principios del 2009. Según ellos mismos y algunos medios que lograron escuchar el álbum, este es el trabajo más oscuro, denso, pesado y experimental que la banda ha logrado hacer. Lamentablemente el 4 de noviembre del 2008, Chi Cheng, bajista de la banda, tuvo un accidente automovilístico que lo dejó en un coma y que años después le provocó la muerte. Después de este incidente tan duro para la banda, decidieron olvidarse de Eros, regresar al estudio y crear un álbum mucho más optimista y que reflejara lo que ellos estaban sintiendo en esos momentos tan difíciles. Y así nació Diamond's Eyes del 2010, su verdadero sexto álbum de estudio. Se sabe por algunas entrevistas que muchas canciones de Eros quedaron incompletas y que los archivos en los discos duros de estas sesiones nunca han sido reabiertos por la banda, a excepción de la canción Smile, la cual fue el único track que fue mezclado y masterizado. El frontman de Rage Against the Machine, Zack de la Rocha, después de la disolución de la banda, empezó a preparar, junto con DJ Shadow, el que sería el lanzamiento de su álbum debut por allá del 2003. Algunas colaboraciones que se sabe fueron grabadas en el estudio por Zack de la Rocha involucran artistas como Trent Reznor de Nine Inch Nails, DJ Shadow obviamente, Questlove y El-P. En 2016, con la publicación del single Digging for Windows, parecía que el lanzamiento de su debut en solitario era inminente, pero hasta el momento seguimos esperando, después de más de 20 años desde que este proyecto empezó a grabarse. My Bloody Valentine. Sabemos que hablar de la banda de shoegaze My Bloody Valentine es un caso muy especial debido a que desde su segundo álbum de estudio, sus procesos de grabación han sido muy largos y muy inciertos, y justamente esto ha pasado con su cuarto álbum de estudio, el cual desde el 2013 el líder de la banda menciona que su lanzamiento es ya inminente y sin embargo no pasa y no pasa. Incluso en menciones que él ha hecho en el 2017 y en el 2021, ha mencionado también la existencia de un quinto álbum y no ha lanzado nada hasta el momento. Cigarettes and Valentines era el título del álbum sucesor de Warning de la banda Green Day. Sin embargo, este álbum nunca fue lanzado ya que en noviembre del 2002, masters con las 20 canciones que compondrían el disco fueron robadas de manera muy extraña de su estudio de grabación. La banda hizo un pequeño intento por regrabar las canciones, pero nunca volvieron a estar conformes con el resultado, por lo que decidieron olvidarse de ese disco y de esas nuevas sesiones acabaría saliendo American Idiot, el disco que volvería a lanzarles al estrellato en 2004. Pese a que Billy Joe lo ha negado, muchos sospechan que las canciones de Cigarettes and Valentines acabaron en el disco Money Money 2020 que lanzaron en 2003 bajo el nombre de The Network. En 1998, la artista de hip hop Yo-Yo tenía ya listo su quinto álbum de estudio, Ebony, con fecha de lanzamiento para septiembre 29 de 1998. El álbum fue archivado porque las apariciones especiales de artistas no fueron contratadas adecuadamente para trabajar con ella en East West Records. Se imprimieron copias promocionales del álbum antes de que se archivara. Hoy el disco permanece inédito. Durante las grabaciones de su álbum All Hope Is Gone del 2008, la banda Slipknot fue animada por su productor para trabajar en unas sesiones alternativas grabadas en un segundo estudio para estimular su creatividad. De ahí salieron con 11 canciones descritas como experimentales, psicodélicas y atmosféricas, que formarían parte de un álbum llamado Look Outside Your Window. La banda ha mencionado a través de los años sus planes para lanzarlo, sin que haya sucedido hasta el momento. La última fecha de actualización que hemos tenido fue en diciembre del 2023, cuando la banda anunció que el álbum estaba completamente mezclado, masterizado, con la carátula del álbum desarrollada y listo para su lanzamiento en 2024. ¿Sucederá? Esperemos que sí. Bonfire of Teenagers es un álbum hasta el momento inédito del cantante inglés Morrissey, que él mismo ha mencionado que es el mejor que ha grabado en su vida. Creado y producido durante la pandemia por Andrew Watt en 2020 y 2021,
Cuenta con varias apariciones especiales de varios músicos como Iggy Pop, Gis Tobias, Chad Smith, Flea y Josh Klinghoffer. Anunciado originalmente en 2021 y con fecha tentativa de lanzamiento en febrero del 2023, el álbum fue pospuesto y posteriormente archivado debido a la salida de Morrissey de Capitol Records en diciembre de 2022. En abril del 2024, Morrissey anunció que había recuperado los derechos de Bonfire of Teenagers y del álbum del 2014, World Peace is None of Your Business, que también se distribuyó a través de Capitol. Sin embargo, permanece sin ser lanzado ni con planes para ello. The Departure Inventions. The Departure fue una banda de Northampton, Inglaterra, de indie rock que por allá del 2004... ¡Qué nostalgia! Empezó a escalar muy rápido, y cuando digo muy rápido es porque en tan solo 4 meses y con tan solo 3 conciertos fueron firmados por Parlophone. Y eso los catapultó, logrando ya empezar a telonear a bandas como Placebo o Gang of Four. Para el 2005 sacaron su álbum debut, Dirty Words, un trabajo lleno de puros hits influenciado por los sombríos y bailables años 80. Muy redondo a mi parecer, y que proclamaba por todo lo alto que el nuevo indie de esa época era, además de una moda efervescente, una escena en donde también se podían hacer cosas de gran calibre. Para el 2006 la banda fue herida de muerte al ser abandonada por 2 de sus integrantes por diferencias artísticas, según ellos. Aún así, The Departure se reorganizó, entró al estudio de grabación, grabaron su segundo disco que titularon Inventions, incluso llegaron a lanzar el primer sencillo promocional de ese disco, y cuando faltaba muy poco para que saliera a la venta este nuevo álbum, Parlophone los despidió así sin más. La neta, que te hagan algo así sí se ha de sentir muy culero. El álbum nunca se maquiló, aunque posteriormente fue filtrado en internet, posiblemente por los mismos integrantes, como último regalo a los fans, ya que decidieron desintegrar la banda después de este duro episodio que su disquera les hizo pasar. La neta, hay algo bueno en todo esto, ya que una vez que uno escucha ese segundo álbum por esta filtración, la neta no está tan chido. Muy probablemente esta fue la razón por la cual fueron despedidos, ya que no estaban al mismo nivel que habían logrado con su álbum debut. Esperemos que los artistas terminen completando y lanzando todos estos discos siempre y cuando respeten la visión que tenían originalmente en ellos, porque de nada sirve que se saquen al mercado simplemente para generar más ventas y que se escuche obviamente un producto incompleto. ¿Conoces algún otro disco que esté hasta el momento inédito? Déjalo en los comentarios.